Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase, siendo hoy jueves 8 de mayo. Y vamos a continuar con el tema procesal de la sucesión. Entonces vimos la primera parte, cómo es la demanda de solicitud de apertura de sucesión. ¿Qué sigue ahí? La demanda. Se admite, podemos utilizar este esquema que tenemos del proceso, en el cual tenemos, se presenta la demanda, como la vimos con los requisitos del artículo 82, 488 y 489, y luego pasamos a la etapa de admisión de la demanda, donde el juez determina si él es competente. Uy, ¿qué teléfono ustedes? Uy, ¿esto qué fue? Donde el juez, ahí, donde el juez determina si él es competente para la resolución del proceso de sucesión, o si por el contrario él considera que no es competente. Si no es competente, entonces en ese caso procederá al rechazo de la demanda por falta de competencia y el juzgado remite a quien él considera competente. También puede ocurrir que la demanda no cumpla con los requisitos que exige la ley, los del 488, 489 y artículo 82. En caso de que no se cumpla con alguno de esos requisitos, entonces el juez inadmitirá la demanda mediante un auto, y en ese mismo auto expresará cuáles son las razones por las cuales se inadmite y se concederá 5 días para subsanar el requisito que haga falta. Ahí entonces tenemos dos opciones. Si no se subsana dentro de ese término de 5 días, el juez rechazará de plano la demanda y le devuelve las demandas y los anexos al demandante. Si, por el contrario, la persona subsana los requisitos, presenta lo que haga falta, entonces el juez procederá a admitir la demanda y ordena su notificación. ¿A quién vamos a notificar? A todos los herederos, a todos los legatarios y a los herederos desconocidos. Vamos a emplazarlos. Y también se notifica al cónyuge. Entonces notificamos a herederos, legatarios, cónyuge, acreedores y herederos desconocidos. Todos esos tienen que hacer parte dentro del proceso de sucesión. Y notificamos en la forma en la que está regulada en el Código General del Proceso. ¿Listo? Una vez que la persona ya está notificada, entonces se le corre traslado por 10 días para que conteste la demanda. En el caso de que haya otros herederos o cónyuge o acreedor, esa persona podrá contestar y podrá proceder a proponer excepciones previas. Si las excepciones previas resultan infundadas, entonces se continúa con el proceso y pasamos a la etapa de emplazamiento de todos los acreedores que se tenga de la sucesión. Entonces ahí se pone en prensa y radio que ha muerto Pedro Pérez y que quienes tengan acreencias que deba responder el señor Pedro Pérez deberán presentarse al juzgado Hecho el emplazamiento, entonces pasamos a la única audiencia que tiene el proceso de liquidación, que se llama audiencia o diligencia de inventarios y avalúos. Esa es la única audiencia que contiene, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia? Determinar y hacer un inventario de cuáles son los bienes que se van a repartir dentro de ese proceso de sucesión. ¿Cuáles son todos los bienes que integran la masa? Entonces, dentro de esa audiencia de inventarios tenemos que establecer cuáles son los bienes propios, cuáles son los bienes sociales, cuáles son las deudas propias y cuáles son las deudas sociales. Y además de establecer todos y cada uno de los bienes y de las deudas, le vamos a otorgar un valor y además vamos a tratar de lograr el consenso entre las partes en bienes y deudas. ¿Consenso en qué sentido? ¿Cuáles son los propios? ¿Cuáles son los sociales? ¿Cuál es el valor que tienen los bienes? ¿Ya? Porque dependiendo de eso, pues vamos a repartir. ¿Qué pasa si las partes no están de acuerdo en los valores, por ejemplo? Entonces, el juez suspenderá esa audiencia y ordenará un inventario de bienes mediante un auxiliar de la justicia, un perito experto en avalúos, para que inventaríe los bienes. En esta parte es donde yo recomiendo que uno siempre tiene que estar de acuerdo.
En esta parte, aun cuando haya peleas y desconfianzas entre los clientes, en este punto es donde se tienen que poner de acuerdo. ¿Ponerse de acuerdo en qué? En que la sucesión dentro del juzgado o la notaría debe hacerse por valores prediales y que el valor de los bienes va a ser un valor predial, pero que las negociaciones y las formas como se van a repartir los bienes, los derechos herenciales de cada uno, se va a hacer por valores reales. ¿Por qué razón debe tenerse ese acuerdo casi que obligatorio? Porque si no, eso incrementa exponencialmente los costos. Ejemplo, un apartamento, la casa que les mencioné ahora más temprano, predialmente vale 480, comercialmente vale 1.600. Entonces, si yo voy a pagar impuesto predial, impuesto de renta, impuesto de ganancias ocasionales, etcétera, es mejor pagarlo sobre 480 millones que sobre 1.600. Y si no nos ponemos de acuerdo en ese valor, entonces, ¿qué va a pasar? El juez nombra a un evaluador. Ese evaluador va a ser un avalúo comercial, entonces la casa va a quedar valiendo los 1.600. Además de eso, a ese evaluador hay que pagarles y muchos de ellos cobran el 1% y valen 1.600 millones. Son 16 millones de pesos. 16. 16 millones de pesos para que Eman diga que eso vale lo que todo el mundo sabía que valía. ¿Sí? Y además de eso, en los impuestos, entonces ya le va a quedar registrado que la casa ya no vale 480, sino que vale 1.600. O sea que usted le pueden actualizar perfectamente el predial a 1.600, le va a tocar declarar renta sobre eso, y cuando vaya a hacer el registro de la sucesión, le va a tocar pagar sobre ese valor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tributariamente es muy importante que exista acuerdo en las personas en los valores y que se vaya a tramitar por valores prediales. Después llega la reforma tributaria y dice que siempre todos los actos, sucesiones, ventas, todo tiene que hacerse por valores reales y que no se puede hacer no valor real. Haga caso omiso de esta clase. Ya, y simplemente valor real. Ya. Pero mientras no esté hecho eso, mientras todavía no nos lo permitan, mientras el Código General del Proceso todavía nos permita hacerlo de esta forma, pues mientras menos gravosa hagamos la situación tributaria de nuestros clientes, mejor. ¿Ya? Incluso mientras menos gravosa sea su situación tributaria, más liquidez va a tener la persona con la cual asumir el costo de los honorarios que le estamos cobrando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que ahí tiene que haber un consenso. O sea, que no haya acuerdo en esos valores es gravísimo. Es más, las partes pueden llegar y decir, vean, nosotros nombremos entonces un evaluador independiente de nosotros, que nos ponga un valor real y con ese valor de ese evaluador que nosotros por privado lo hacemos es que trabajamos, pero no llegar con la pelea al juzgado porque es gravísimo. El otro punto donde puede haber conflicto es a la hora de establecer los bienes sociales y los bienes propios. Entonces, ¿qué pasa si hay conflictos, si no están de acuerdo en que un bien sea propio o que sea social? Se solicita que se abra un incidente de inclusión para meter bienes a la sociedad o de exclusión para sacar bienes de la sociedad cuando decimos que son propios. Dentro de ese incidente, lo que vamos a hacer es demostrarle al juez por qué razón ese bien es social o por qué razón ese bien es propio. Entonces hacemos como una pequeña demanda donde se dice que lo que queremos es que se incluya o que se excluya, por qué razones queremos que eso pase, cuáles son las circunstancias que hacen que ese bien sea social o sea propio, o deuda, ¿sí? Puede ser para bienes o para deudas, para decir que la deuda es social o que la deuda es propia. Para eso es que tenemos que utilizar esos tips que yo les había dado en esa diapositiva de cómo determinar que un bien es social o es propio, ¿sí? Estas diapositivas que les voy a mostrar ya. Entonces, estas diapositivas son muy importantes porque nos dejan ver cuáles serían esos puntos que nosotros tenemos que demostrar para decir que el bien se debe incluir como bien social o se debe excluir como bien social. Y lo mismo con las deudas, que son estas. Entonces, tenemos que demostrar estas circunstancias para establecer que la deuda es social o desvirtuar estas circunstancias para demostrar que la deuda es propia. ¿Listo? Entonces, dentro de esa audiencia podemos llegar a ese incidente de inclusión o exclusión de bienes
Y el juez, después de escuchadas las partes y presentadas las pruebas de por qué razón consideramos que se debe incluir o que se debe excluir el bien, el juez resuelve el incidente por un auto, que sería como una mini sentencia en la cual dice si el bien, a fin de cuentas, es propio o es social. Entonces el juez toma las dos posturas, mira las pruebas y conforme a lo que dice la ley, toma la decisión para establecer qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Si por el contrario todo está de acuerdo o ya después de finalizados todos estos escollos, que avalúos, que los incidentes y todo, se saca un acta de audiencia de inventario. En esa acta se establecen todos los bienes, todas las deudas y todos los valores que se van a utilizar para repartir. Esa acta se llama acta de inventario, ¿sí? O audiencia de inventario. Se sacan un acta y las partes la firman y el juez les entrega la copia. Y a partir de ahí entramos a la siguiente etapa del proceso, que era la que en el esquema la denominamos etapa de partición. ¿Qué es esta etapa? En esta etapa se debe nombrar un partidor que puede ser las partes, pues los abogados de las partes, si todos están de mutuo acuerdo y desean que los abogados se nombren como partidores, o si no, si hay peleas, si hay desconfianza, si hay cosas, entonces se puede nombrar un partidor externo. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Esta persona es el encargado de presentar un escrito. Ese escrito se va a denominar trabajo de partición. Dentro de ese trabajo de partición es donde van a ir las hijuelas, donde se va a decir sobre cada uno de los bienes cómo se reparten. Entonces empiezan las hijuelas diciendo, en el siguiente trabajo de partición se reparte así. Primero, para Hugo, por herencia, y entonces le empezamos a repartir a Hugo los diferentes bienes, así como lo habíamos hecho en el inventario, se utiliza la misma fórmula. Entonces, para Hugo, un bien inmueble denominado ta, 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 y le ponemos el bien inmueble, la denominación, la dirección, los linderos, la matrícula inmobiliaria y la forma de adquisición del causante y el valor catastral, o el valor que se le dio a ese bien. ¿Qué pasa si vamos a repartir un solo bien entre varias personas? ¿Sí? En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que le vamos a dar a la persona es un porcentaje. Entonces, en vez de decir que le vamos a entregar a Ana María Vélez un bien inmueble denominado apartamento ta, 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 entonces decimos, para Ana María Vélez, por herencia, el 25% de un bien inmueble, ta, 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 y volvemos y lo describimos todo. Entonces, de esa forma solo le otorgué un 25. Y a las otras personas, entonces luego digo, para Andrés el otro 25, para Cristina el otro 25, para Mónica el otro 25. Y ahí ya me quedan listas las hijuelas. Dentro de ese trabajo de partición, entonces yo me voy a encargar de repartir todos, absolutamente todos los bienes que fueron inventariados. Y también tengo que repartir las deudas. ¿Cómo se reparten las deudas? Lo que yo hago es que le doy a una persona o a todos, no importa, bienes o dinero para pagar la deuda y a ellos les adjudico la obligación de la cancelación de la deuda. Entonces yo digo, para Cristina, después de que le di a Cristina todo lo que le tocaba de herencia, que era el 25% del apartamento, entonces además de eso llego y digo, para Cristina, le voy a dar 100 millones de pesos en efectivos para el pago de la deuda que consta en pagaré, ta, 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 suscrito por el señor ta, 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 a favor de Bancolombia, tan, 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 tan. Entonces, ¿por qué razón a todos ustedes le di el 25% de un apartamento, pero a Cristina le di 100 millones de pesos más? Porque es que esos 100 millones de pesos se los estoy dando para el pago de la deuda. Entonces yo le di más plata, pero le di la deuda. ¿Qué pasa si ella se gasta la plata? Ella quedó con la deuda porque yo se la adjudiqué a ella. Yo le adjudiqué a ella la obligación del pago de esa deuda. Entonces ella verá de dónde se levanta la plata. Si se gasta esos 100 millones que eran para el pago, ella verá dónde se lo levanta. Pero en total es ella la que tiene que responder, ya no los otros. ¿Listo? Entonces, dentro de este trabajo de partición, nos tenemos que asegurar de repartir todos los bienes y todas las deudas, ¿sí?
Las deudas las reparto y dejo la plata para pagarlas. Si son bienes, le otorgo a las personas los bienes con los cuales se van a pagar las deudas. Bien sea porque se va a hacer una dación en pago, o porque se va a vender y luego se va a pagar, o porque se va a hacer una hipoteca, o por lo que sea que se vaya a hacer, pero yo le tengo que dar a la gente. Si a Cristina le voy a adjudicar la deuda, le tengo que dejar con qué pagarla. Porque como ella recibió con beneficio de inventario, yo no le puedo simplemente dejar la deuda y ya, ¿sí? Sino que le tengo que dar la plata con qué pagarla. Todo eso es lo que contiene un trabajo de partición. Entonces, un trabajo de partición implica que el partidor se reúna primero que todo con las personas y llegue a unos acuerdos, a ver qué es lo que quieren, cómo vamos a repartir. Entonces, el partidor empieza a decir, hombre, ¿a ustedes qué les interesa? ¿Cómo podemos hacer esta partición? Sobre todo cuando hay diferentes bienes de diferentes valores. A veces ese trabajo de partición resulta muy difícil porque ¿qué ocurre si son 4 personas y tenemos un apartamento que vale 300 millones y un local que vale 800 millones? ¿Sí? Nadie se puede quedar todo con el apartamento ni nadie se puede quedar todo con el local. Entonces nos toca que queden en porcentajes diferentes, ¿sí? En los diferentes bienes. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de hacer las negociaciones con las personas que van a recibir. Denme un segundito, yo les muestro todo esto. El inventario de avalúos están regulados, para que ustedes lo tengan presente, aquí en el artículo 501 del Código General del Proceso. Entonces nos habla de inventarios y avalúos. Entonces dice, realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las siguientes reglas. Primera, en la audiencia podrán concurrir los interesados, se incluirán en el pasivo los créditos, ¿sí? Esta es toda la regulación, ese 501. Para los bienes y las deudas. Y mire aquí la pregunta que me hacían ahorita, que el inventario y el avalúo adicional, véalo acá, ¿sí? Para si se nos queda algo por fuera. ¿Listo? Pago de deudas, entrega, y entonces por acá, decreto de partición y designación de partición, artículo 507. Después de eso se nombra el partidor. Y luego aquí están las reglas del partidor. Miren, estas son las reglas, lo que tiene que realizar el partidor a la hora de hacer este trabajo. Entonces dice, en su trabajo de partición se sujetará a las siguientes reglas, además de las que el Código Civil consagra. El Código Civil también habla de esto. Dice, primero, podrá pedir a los herederos, al cónyuge o compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos en todo lo que estuvieron de acuerdo o de conciliar lo posible sus pretensiones. Lo que yo les decía, que las personas se pongan de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, no, venga, que a esta persona le toque tal bien, que a este le toque tal otro, así, siempre y cuando eso, o sea, que sí se puedan adjudicar esos bienes según su derecho de herencia. Nosotros tuvimos en la oficina un caso de un señor que muere y le deja la herencia a sus hermanos. Y eran un combo de hermanos, como 15 o 16 hermanos. Y para acabar de ajustar, eran los hermanos matrimoniales de él, ¿sí? El papá y la mamá se casaron y tuvieron unos hermanos. No me acuerdo cuánto, como 9 o 10 hermanos. Y el resto eran que el papá había tenido otra vieja y con esa había tenido otros bienes. Entonces, los hermanos extramatrimoniales no se llevaban con los hermanos matrimoniales, se tenían muchísima desconfianza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos fijamos que deja el bien, que dejó el de bienes el causante, entonces dejó 2 fincas, una grande y una pequeñititica. Dejó 3 bloques de apartamentos que eran apartamento primer piso, segundo piso, tercer piso, pero no estaban desenglobados, sino que estaba todo el bloque así, 3 de esos, y unos locales. Entonces, organice toda esa recua de gente para que estén de acuerdo qué es lo que quieren recibir. Porque muchas de esas cosas no podía recibirlas uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, la finca grande no se podía quedar uno solo con ella porque no le daba su derecho de herencia. Los apartamentos yo no lo podía repartir, primer piso para uno, segundo piso para otro, tercer piso para otro, porque no estaban desenglobados. Entonces, por ejemplo, si Mónica, Cristina y Ana María querían quedarse con el apartamento primer piso, segundo piso y tercer piso respectivamente, ¿qué me tocaba hacerlas? A ellas 3 adjudicarles todo el bloque, 33% cada uno, y que ya después ellas desenglobaran y se lo repartieran como quisieran, ¿sí?
Entonces, lograr ese acuerdo de las personas es muy complejo porque está, no, que los que quieren este bien, que los que quieren otro, hombre, pero no te da para conseguir ese, entonces, ¿con qué otro hermano te puede adjudicar ese bien? Porque si te conseguís otro, ya con los dos derechos de herencia, sí te da para que te adjudiquemos este bien. Entonces, eso fue muy complejo, nos llevó casi 9 meses hacer esa negociación y poder que todos quedaran contentos con lo que les quedó. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si no se logra ese consenso? Si después de discutir, hacer reuniones, verle, hacerles entrar en razón y todas las cosas, las personas aún así no están de acuerdo. Entonces, en ese caso, el partidor deberá repartir en comunidad y pro indiviso, es decir, un porcentaje de todo para todos. Entonces, Ana María quedó con qué? Con un porcentaje aquí, 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 aquí. Y todos quedan en comunidad. Perverso ese sistema. ¿Ya? ¿Qué otras reglas tiene el partidor? Miremos. Cuando considere que es el caso dar aplicación a la primera regla del artículo 1394 del Código Civil, busquemos ese artículo 1394 a ver qué es lo que dice. Liquidación y distribución hereditaria. El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo presente las reglas que siguen. Primero, entre los coasignatarios de una especie que no admita división o cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ello, siendo base de oferta la postura o el valor dado por peritos nombrados o por los interesados o cualquiera de los coasignatarios, tendrá derecho a pedir la admisión de licitaciones extraños y el precio se decidirá entre todos los coasignatarios a prorrata. Básicamente subastamos los bienes, ¿cómo le parece? ¿Sí? Porque si no podemos dividirlo, nadie tiene suficiente para quedarse con él, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, básicamente lo Entonces que va a hacer, se subastan, profe, y eso que toda la plata se recoge y después se reparte. exactamente, y se reparte, porque no lo podemos dividir. Nadie tiene suficiente para quedarse con ese. No quieren quedar en comunidad. Entonces, ¿qué nos toca hacerlo? Subastarlo, que se venda, y la plata, es decir, ya sí la repartimos. ¿Ya? O sea, en vez de repartir el bien, repartimos la plata porque la plata se puede repartir. Más fácil decirlo que hacerlo, muy complejo. Entonces, el partidor va a seguir pues con todas estas reglas. Entonces dice, vea, cuando existen especies que no admitan división o cuya larga la dimensión, la adjudicación en comunidad y pro indiviso. Lo que yo les decía, si no hay acuerdo, entonces también lo que se puede hacer es adjudicar en comunidad y pro indiviso. O sea, un porcentaje dentro del bien. Para el pago de los créditos insólitos relacionados en el inventario formará una hijuela suficiente para cubrir las deudas. Lo que yo les decía, que dentro de la partición se deben repartir las deudas. Tiene que decir quién las va a pagar y con qué dinero las va a pagar. Hay que asignarle bienes para que pague. Quinto, podrá pedir la venta de determinados bienes en pública subasta o en bolsa de valores cuando la considere necesaria para facilitar la partición de la solicitud. Por ejemplo, tenemos unas acciones en Ecopetrol, pero las acciones están muy difíciles de repartir porque el valor no se sabe muy bien, entonces no sabemos si le tocan a esto, le tocan a aquello, porque puede variar. Entonces lo que hacemos es que solicitamos que eso se venda en la bolsa de valores para que ya no sean acciones cuyo valor está difícil de establecer, sino que sea plata, y la plata sí la repartimos tanto, 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 tanto y tanto, ¿ya? Aunque con las acciones uno puede repartir por acción, ¿sí me entiende? Si hay 1 millón de acciones, entonces podemos repartir 250.000 para Ana, 250.000 para Andrés, 250.000 para Cristina, 250.000 para Mónica, ¿ya? El problema es cuando hay acciones y hay bienes y hay cosas y entonces los precios así, entonces uno podría llegar a solicitar que se venda eso en el mercado de valores y que quede el dinero, porque el dinero sí ya es más fácil de repartir. Simplemente dividimos y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. La cuestión es que casi ninguna sucesión deja dinero en efectivo así. O sea, a mí no me ha tocado ninguna sucesión, no conozco ninguna sucesión en lo que lo único que se deje sea dinero en efectivo. Nada.
Miento, sí me tocó una, este año la hice, 11 milloncitos de pesos que quedaron en un capital semilla y me pidieron el favor de que hiciera la sucesión, pero tenía un heredero único, que era el hijo. Sí. Entonces, ¿qué recibía? Todo el hijo los 11 milloncitos de pesos. Esa es la única sucesión que yo he hecho, en lo que el único bien que se dejó fue plata en efectivo, el resto nada. Sí, la hice este año. Después se terminó ya en notaría, porque pues era un solo hijo, un solo heredero, y se quedaba con todo, entonces mutuo acuerdo en notaría y sale. Incluso se demoró muchísimo, se demoró casi un año y piquito, porque la notaría la cambiaron de sede, luego se perdió, luego había que hacer unas cosas, mandaron unos correos, luego hubo la pandemia, bueno, eso fue una cuestión y se demoró una eternidad para sacar esa sucesión, pobre gente, para reclamar miserables 11 millones de pesos. Pero bueno, ese es el caso. Entonces, el partidor deberá tener en cuenta todas estas reglas. Listo, ya él consiguió la partición, logró la realización del trabajo, los acuerdos, todo, y entonces ya pudo hacer lo que denominamos el trabajo de partición. ¿Qué ocurre a partir de eso? Presentación de la partición, objeción y aprobación. Una vez presentada la partición por escrito, se procederá así. Primero, el juez dictará de plano sentencia aprobatoria de la partición si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. Si todos están de acuerdo, le puede decir, señor juez, le solicitamos que apruebe la partición y dicte sentencia. La sentencia del proceso liquidatorio solamente contiene la aprobación de la partición. O sea, la sentencia dice, se aprueba la partición. Ya, la sentencia más bacana del mundo porque es así. A algunos jueces les da como pena que la sentencia diga solo eso. Entonces llegan y copian todo lo que se hizo en el inventario y lo que se hizo en la partición. Se aprueba la partición del señor tal cuyos bienes inventariados fueron tan y vuelven y los copian. En los términos de la partición dada así, tan y vuelven y la copian. Y al final dicen, por lo tanto, aprueba la partición. Básicamente, esa sentencia tiene un renglón. Pero lo que les digo, muchos jueces les da pena que sea tan cortica, entonces la llenan de otras cositas. ¿Qué más dice acá? En los demás casos, o sea, que las personas no pidan la sentencia de una, conferirá traslado de la partición a todos los interesados por el término de 5 días, dentro del cual podrán formular objeciones con expresión de los hechos que les sirvan de fundamento. ¿Ya? Si ninguna objeción se propone, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición. Objeciones como que hay un error en los valores, que a una persona se le está dando más y a esta le está dando menos, que por qué razón se repartió de esta o aquella manera. ¿Sí? Entonces, cualquier objeción que se tenga frente a la partición se tienen 5 días desde el momento en el que el juez dé el traslado de la misma. Es decir, se presenta, el juzgado la recibe, la lee. Si las personas no solicitaron la partición, entonces saca un auto diciendo, se pone en conocimiento la partición y se dan 5 días. Una vez notificado ese auto, empieza a correr el término de 5 días que tienen todos los interesados, herederos, legatarios, cónyuges, acreedores, todo el mundo, para objetar la partición. ¿Ya? Si no se presentaron objeciones dentro de esos 5 días, entonces se dictará sentencia aprobatoria de la partición. Todas las objeciones que se formulen se tramitarán conjuntamente como un incidente, pero si ninguna prospera, así lo declarará el juez en la sentencia aprobatoria de la partición. Si el juez encuentra fundada, es decir, que tiene fundamentos, alguna objeción, resolverá el incidente por auto en el cual ordenará que se rehaga la partición en el término que se señale y expresará concretamente el sentido en que debe modificarse. Dicha orden se comunicará al partidor por medio más expedito. Hayase o no propuesto objeciones, el juez ordenará que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho y que el cónyuge o compañero permanente o alguno de los herederos fuera incapaz o estuviera ausente y carezca de apoderado. Rehecha la partición, el juez la aprobará por sentencia si la encuentra ajustada al auto que ordenó modificarla. En caso contrario, dictará auto que ordene al partidor reajustarla en el término que la señale. Séptimo,
La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita, lo mismo que las hijuelas en la oficina, respectivas copias, Quiere decir que una vez presentada la partición y aprobada por medio de sentencia, entonces con esa misma se va a las oficinas de registro de instrumentos públicos y se registra, y ahí ya es cuando, ahora sí, le queda adjudicado ya en el registro a cada uno de los herederos los bienes que le tocó. ¿Qué pasa si no son bienes y no son dinero? Entonces usted con esa sentencia y con la copia de la partición, porque recuerden que la sentencia solamente dice si aprueba la partición. Entonces, con la sentencia de los dos y la copia del inventario, perdón, me expreso mejor. Si no son bienes sujetos a registro, entonces usted se va con fotocopia del acta del inventario, fotocopia de la partición y fotocopia de la sentencia aprobatoria de la partición. 3 fotocopias. Fotocopias autenticadas en el juzgado. Usted las pide autenticadas y les ponen un sellito del juzgado. ¿Listo? Con esas 3, usted se va, por ejemplo, para el banco, para Bancolombia, y radica eso para que ellos le desembolsen el dinero a nombre de, según las hijuelas, sí, para María tanto, para Pedro tanto, para Juan tanto, sí, entonces ellos le van desembolsando. Obviamente usted tiene que llenar un formulario donde dice a qué cuenta quiere que le desembolsen el dinero. Si son acciones, entonces se notifica a la emisor de la acción para que el portafolio de acciones pase de estar a nombre del causante a estar a nombre de la persona a la cual le fue adjudicado. ¿Listo? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los carros. Usted se va para la Secretaría de Tránsito y Transporte, presenta las 3 copias que le estoy diciendo y le expiden una nueva matrícula donde ya aparece el nombre del adjudicatario, ya es el dueño. Entonces, a partir de ese momento, esa persona se vuelve el dueño por haber recibido en sucesión el bien X. ¿Listo? Es muy probable que las personas que reciben en sucesión les toque después pagar un impuesto. ¿Cuál impuesto? Impuesto de ganancias ocasionales. Ese impuesto de ganancias ocasionales equivale al 10% del valor de los bienes que usted recibió. Entonces, si usted recibió 1.000 millones, debe pagar 100 millones. Ya ven por qué se vuelve más necesario todavía, si se nos permite hacer la partición con el valor predial, hacerlo con este y no con el comercial. Volvemos a la casa. El 10% de 1.600 millones son 160 millones de pesos. En cambio, el 10% del valor predial, que son 480, son 48 millones. Una diferencia muy grande. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales, mientras la ley nos permita utilizar los valores prediales y no los reales, en las sucesiones, porque recuerden, las compraventas sí estamos jodidos y ya nos toca utilizar son los valores reales, pues utilicémoslo porque se nota en demasía la importancia de esto, lo que les estoy diciendo, miren los valores tan complejos. Entonces, y ese ganancias ocasionales, eso tiene unos montos, hasta tanta plata hay que pagarlo. Y si es menos de eso, no hay que pagarlo. Eso está en el estatuto tributario, pero no lo tengo aquí en la cabeza de cuánto dinero es específico. Si son tantos millones, no lo recuerdo. Pero en el estatuto tributario lo pueden buscar y se llama impuesto a ganancias ocasionales. Ese impuesto se rebajó porque antes era del 30%, pero ya se rebajó al 10%, gracias a Dios. ¿Qué otros impuestos tienen que pagar las personas? Cuando usted va a hacer el registro, cuando lleva la sentencia, la partición y el inventario a registrar, le solicitan que usted pague 2 impuestos. Uno que se llama el impuesto de las rentas, que se le paga al departamento de Antioquia o al departamento donde estén ubicados los bienes, y el otro que se llama el impuesto de registro, que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos le cobra por pasar las cosas de cabeza de Pedro a cabeza de María. ¿Listo? Y esos impuestos, si no estoy mal, el de rentas equivale, si no estoy mal, al 10.5% por cada 1.000 pesos. Y el de registro es la mitad del de rentas. Entonces usted tiene que también tener en cuenta ese asunto. Si la sucesión se hizo en notaría, además del impuesto de rentas, además del impuesto de registro, es necesario pagar en la notaría
los gastos notariales, ¿ya? Que es una tarifa que la notaría le cobra por hacer ese trámite. Si no estoy mal, creo que es como el 3.7 por cada 1000. Todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta porque eso lo tiene que pagar los herederos. Sí, las personas que están tramitando la sucesión lo pagan. Y además, después de pagar todo esto, mejor dicho, antes de pagar todo esto, tienen que pagar otra cosa, la más importante de todas. ¿Quién me dice qué es? Yo pues, ¿quién de los cuatro me dice qué es? No, profe, no tengo ni idea. El que me diga le pongo un punto 5. Profe, no cuente tan rápido. Profe, pero son las obligaciones laborales. No. Nada, nadie lo ganó. Los honorarios del abogado, los honorarios. Ay, lo más importante. Lo más Lo más importante. importante. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? ¿Para qué estamos en esta clase? Ay, Dios. ¿Cómo para qué? ¿Para hacer un bien? No, porque es que de esto es de lo que vamos a vivir, muchachos. Lo más importante, la plática de aquí del pechito. Y entonces, pero por Dios, la plática de uno. ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se cobra? En Colombia existen dos formas de cobrar los honorarios. Una es a cuota fija. Cuando usted cobra un monto fijo, generalmente dado en salarios mínimos, por hacer este proceso. No existe una tarifa específica, pero el Colegio Colombiano de Abogados, Colegio Nacional de Abogados CONALBOS, saca cada 2 años una tarifa de honorarios profesionales de abogado. Déjenme, yo la busco, que la tengo aquí física. Déjenme un segundito. Vale acá. Es este librito de CONALBOS. Tarifa de honorarios profesionales. Se puede adquirir por internet, en la página, vale como 35.000 pesos. Uno los consigna y ellos se la envían a uno por internet. ¿Ya? Esta la compramos, creo que fue en los juzgados, si no estoy mal. Vea, esta es la página de ellos. Mírenla acá. Aquí la pueden adquirir. Conalbos.com. Y ahí lo pueden adquirir. ¿Qué es lo que hace esto? Esto te da una guía de cuánto se debe cobrar por un proceso de este tipo. Entonces vamos a mirar cuánto vale una sucesión. Entonces acá en el índice dice la clase de procesos. ¿Ya? Aquí dice la clase de procesos. Entonces vamos a buscar un proceso. Derecho de familia, página 33. Entonces dice derecho de familia, separación, divorcio, casación, adopción, filiación, alimentos, impunidad, exoneración, suspensión, restablecimiento, custodia, suspensión, permiso, separación, declaración, insinuación, sucesiones. Pero aquí me aparece en notaría. Bueno, utilicemos eso. Porque no me aparece en juzgado. Bueno, mírenlo acá. Sucesiones. Entonces dice, sucesión, los honorarios según lo relacionado en la cápita de sucesiones ante notaría. ¿Ya? Presente notaría. Por ahí más adelante está el de juzgado, pero no lo encuentro. Ah, ya. Es que lo estaba mirando donde no era. Ya, qué pena con ustedes. Ya aquí sí dice. Entonces dice, sucesión ante notario. Se cobrarán honorarios señalados rebajados en un 50% de la tarifa anterior. O sea que si se hace en notaría vale la mitad los honorarios. En juzgado valen el doble para el abogado. Y dice,
10 salarios mínimos mensuales, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes como mínimo cuando los bienes asciendan a más de 500 salarios mínimos, perdón, 10 salarios mínimos como mínimo para una sucesión. Punto. Cuando los bienes asciendan a más de 500 millones de pesos, serán 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, de 500 millones hasta 1000 cobramos 20. Y a partir de 1000 salarios mínimos, a partir de que la asociación valga más de 1000 salarios mínimos, este valor se incrementará en un 7%. O sea, 20% más 7%. Eso es cuota fija. Cuando en la oficina nosotros llevamos sucesiones, no utilizamos este sistema de cuota fija, porque nos parece que es muy poquita plata. Entonces, utilizamos otro sistema que se llama sistema de cuota litis. ¿Qué es el sistema de cuota litis? Véanlo acá, en este lado. Ven, cuota litis ahí. Entonces llega y dice, en casos especiales y previo estudio serio, proporcional y razonable por el abogado sobre el caso concreto, situación personal, económica y social del cliente y seguridad jurídica, se puede determinar como honorarios un porcentaje sobre el resultado económico del juicio, bien sea en dinero o en especie, denominado cuota litis. En este caso, debe siempre entenderse que si el cliente no aporta ningún valor por pago de honorarios, ni antes ni en el curso del proceso, el contrato de mandato se identifica en esta forma con la calidad de cuota litis. Los gastos que haga el apoderado para el impulso del proceso, tales como publicaciones, honorarios de peritos, secuestres, pólizas, viáticos y otros, deberán ser reembolsados por el cliente, quien debe cancelarlos al abogado una vez causado el gasto o antes de ser necesario. Entonces, ¿qué es cuota litis? Yo le cobro un porcentaje del resultado favorable del proceso. En palabras claras, yo le cobro a usted un porcentaje del valor comercial de los bienes que la persona recibe. ¿Qué porcentaje se manejan? Entre 5% y 10% para casos notariales y entre 10% y 20% para juzgados. Ya es cuestión de negociar con el cliente qué porcentaje va a pagar sobre valores comerciales. Es decir, aun cuando en el inventario y avalúo identifiquemos los bienes con valores prediales, que en la partición se reflejen con valores prediales, el cobro de honorarios se hará con valores comerciales. Es decir, la casa de 1600, aunque esté ubicada predialmente como 480, yo le voy a cobrar a usted el 10% de los 1600. Entonces usted me debe a mí, si le tocó toda esa casa, 160 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene la cuota litis? Que le da más seguridad a los clientes. Porque el cobro de cuota litis depende del resultado favorable del proceso. Quiere decir que si el cliente no recibe nada, no me debe nada. Si el cliente recibe mucho, me paga mucho. Y si recibe poquito, me paga poquito. Mientras más plata recibe el cliente, más plata recibo yo. Entonces eso hace que uno mismo esté incentivado a hacer las cosas todavía mejores, de que los clientes reciban cosas muy bien, ¿sí? Porque mientras más recibe el cliente, más recibo yo. Igual en las sucesiones es matemático, o sea, yo no puedo extender más las cosas de lo que son. Entonces, la gente tiene derecho a lo que es y punto. Pero nuestro trabajo es hacer un trabajo responsable, que las cosas queden bien hechas, que jurídicamente sea correcto, que no se pueda después demandar, o si es demandado, salir al proceso a defender el trabajo que uno ha hecho, ¿ya? Y entonces así cobra ese porcentaje.
y hay que dejárselo a la gente claro, en el contrato y de viva voz, decírselo al cliente. Yo le voy a cobrar a usted tanto porcentaje sobre el valor real de los bienes, sobre el valor comercial, ¿ya? Entonces, para que la persona tenga claro eso, sobre lo que usted efectivamente recibe, sobre eso es que yo le cobro los honorarios. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la sucesión que les dije, de 11 milloncitos de pesos, si yo estoy cobrando un 10%, recibo 1.100.000 pesos. Y si hubieran sido 11 milloncitos, pero de dólares, no estaría dando clase aquí, ¿cierto? Estaría como en, qué sé yo, Sí, sí. para que no digamos mentiras, pues, ¿cierto? Sí, o estaría comprando la casa aquella que vi, que les dije que estaba caminando con el perro y vi la casa. Muy bien. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe. Bueno, No, Profe, profe. esos libros los van actualizando. sí, cada 2 años. Mira que acá, este es el Eso es el 2020-2021. 21. ¿Sí ves? Ah, bueno. Yo antes de este Sí. tenía uno que era el de el 19, el 19, no, 18 y 19. 18. Ah, bueno. Entonces, cada 2 años sacan una nueva de estas. Se puede conseguir así física, pero yo esta física la conseguí en los juzgados, allá en... Cuando uno entró en los juzgados en Medellín, en el José Félix de Restrepo, a la derecha hay como una librería jurídica y venden puros libros allí. Allá se conseguí yo esta. Pero usted lo puede conseguir por internet, lo que te digo, se mete uno en la página, paga la plata y ellos se lo mandan a uno por correo electrónico, le mandan un archivo de PDF con una clave, entonces usted lo abre y pone la clave y le sale el mismo contenido del libro. Incluso a veces eso es mejor porque usted puede poner en el buscadorcito arriba del PDF lo que usted está Lo que buscando, necesita. posalitis, y ahí mismo tan le aparece, en vez de buscar así como yo ahorita que me demoré mientras encontraba la sucesión, usted lo pone tan y de una vez le sale. ¿Ya? Y es muy importante de uno como abogado decirle al cliente, es que yo no estoy cobrando SM, según el marrano. No, no, no. Nosotros utilizamos esta tarifa, que es el Colegio Nacional de Abogados, que nos da unos precios, unas tarifas sugeridas. Espérenme, Niguera, yo les digo que ellos acá justifican esta tarifa y es muy importante esto. Mírelo, acá en este párrafo. Llega y dice, el cumplimiento de las presentes tarifas no es optativo del abogado colombiano, pues dentro de nuestros principios como profesionales en ejercicio, se enmarca la obligación de realizar la gestión con fundamento en unos mínimos presupuestos económicos que representan unos parámetros para dar cumplimiento a nuestros deberes, los cuales corresponden a una actividad esencialmente independiente de la Administración de Justicia. El servicio que el abogado ofrece es un claro contrato de mandato regulado por nuestra legislación civil en el título 28, artículos 2142 a 2199, y el Código de Comercio, título 13, artículos 1262 a 1339. En estas normas se prescriben los fundamentos legales para la existencia de este, y en consecuencia, nuestra regulación de honorarios no dependen únicamente de la voluntad unilateral del profesional, sino que tienen origen en un acuerdo de voluntades, significando la necesidad de establecer claramente por nuestro Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS, la existencia de unos fundamentos mínimos serios y completos para determinar el valor por los servicios profesionales prestados a los ciudadanos y a las personas jurídicas, con la finalidad de proteger y dar garantías a nuestra labor. ¿Ya? Es decir, que esto no es una ley que impone a los abogados el cobro, pero lo que sí dice es que este cobro que se hace aquí está enmarcado por lo que dice el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, que esta tarifa no se vuelve optativa porque es que el abogado no puede cobrar como le dé la gana, según el marrano. No, el abogado tiene que enmarcarse dentro de unos mínimos y unos máximos del derecho, ¿ya? Incluso ese es uno de los problemas con los abogados y por los cuales tenemos la fama que tenemos, porque muchos abogados cobran como les da la gana, entonces a este que le ven cara de tan, y entonces eso nos genera mala cosa. En cambio, cuando usted a un cliente le dice, es que yo le cobro según le lee incluso ese párrafo, sí, le dice quién es CONALBOS y todo,
Eso le da seriedad al abogado, lo muestra como una persona seria, como que no estás tumbando a la gente, que le estás cobrando lo justo. Entonces yo les recomiendo que la consigan porque eso le da seriedad al asunto. ¿Listo? Publicidad no pagada. Si el Colegio Nacional de Abogados ve este video y me quiere pagar, con mucho gusto. Bienvenido. De modelo. Claro, yo les sirvo de modelo y salgo así, me pongo la camisa y todo. Si quieren, no hay problema. Por ahora, no pagada. Es una recomendación amistosa aquí entre colegas. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? No, profe. Hasta Entonces, el momento, no. finalizamos por hoy y nos vemos mañana a las 6 de la tarde y mañana haremos la segunda y última actividad evaluativa de la materia y daremos por concluida la materia. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Nos vemos mañana. Feliz noche. Paso a subir los videos de hoy y mañana ya los Listo. pueden encontrar. Bueno, Listo, chao. profe. Gracias. Gracias, chao. Chao.